De acuerdo, entonces, tácticas y estrategias, Nick. Ese es el punto que vamos a desarrollar a partir de ahora y vamos a iniciar con el control cultural. Aquí vienen las contradicciones, ¿verdad? Ayer decía que no hay que hablar de control y aquí estoy poniendo control. ¿Cómo está eso? Lo que pasa es que ayer también les decía que ya por culturalmente ya quedó esta costumbre de hablar de control, pero lo correcto tal vez sería hablar de táctica o de estrategia. Pero bien, entonces el término que acostumbra usar es control. Y uno de esos controles es el cultural, en que consiste básicamente es todas esas prácticas que uno hace cuando va a establecer un cultivo y que vienen haciéndose de tiempos, por eso se llama cultural, porque ya forman parte de la cultura. Entonces viene de tiempo y la idea es que cuando se hacen es hacer un ecosistema, un agroecosistema menos favorable para el desarrollo y para que sobrevivan las plagas. Entonces nosotros podríamos hablar de dos grandes áreas, la parte de saneamiento y la parte de manejo de cultivo. En la parte de saneamiento podríamos decir que en área cultivar pues siempre vamos a ver malezas y que son prácticamente fuentes de infestación o reservorios donde las plagas pasan a los cultivos. Ese es un ejemplo de las malezas. En todo caso, esas fuentes de infestación las podemos dividir en dos grupos. Las que permiten la sobrevivencia de las plagas de una campaña a otra y las que favorecen el incremento de las poblaciones de insectos en el transcurso de la campaña agrícola. Cuando hablamos de la campaña agrícola es el tiempo que dura un cultivo. Así que en el grupo uno, es decir, en el de una campaña a otra, podemos ver que una plaga siempre está pasando lo tuve en este cultivo este año y el otro año lo voy a volver a tener ahí, ¿verdad? Porque se esconde entre los residuos de la cosecha anterior o está en el suelo en estivación, ya sea en pupa o incluso en forma de huevo. Pero hay casos en los que las plagas permanecen en las plantas hospederas, que las vamos a conocer como plantas hospederas intermedias o alternantes, o también plantas voluntarias. Estas plantas voluntarias son las que nos quedan después de la cosecha y esas es muy peligroso dejarlas ahí. Por ejemplo, usted cultivó maíz y entonces ahí le quedó una plantita todavía, ¿verdad? Entonces la plantita chiquita empieza a desarrollarse porque hay humedad y entonces esa plantita se convierte en una hospedera y ahí se desarrollan un montón de plagas que luego van a estar en estivación y entonces es conveniente mejor eliminarla. Y aquí está la definición de plantas voluntarias. Lo que acabo de decir anteriormente son aquellas plantas de especies cultivadas que nacen espontáneamente a partir de residuos de cosechas anteriores y que no es conveniente dejar, hay que quitarlas. Ahora, en el grupo 2, se refiere a trabajar en la misma campaña de cultivo. En este caso, lo que más nos afecta es la presencia de malezas hospederas y que los frutos que caen al suelo, u hojas también que caen al suelo, porque allí pueden ir los estados de desarrollo de las plagas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Limpiar todo eso, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer destruyendo todos los residuos de cosecha, principalmente los frutos que están dañados, ¿verdad? Eliminar malezas, pero aquí viene la complejidad, hablábamos de que las malezas tampoco hay que arrancarlas a todas, ¿verdad? Porque entonces dejamos desnudo el suelo. Bien, también la limpieza de los bordes del campo, hay que hacer podas sanitarias, hay que destruir las pupas en el suelo, eso se puede hacer a través del arado porque las expones, entonces llegan las aves y se las comen o el sol las diseca. También la eliminación de plantas voluntarias, que ya di definición de plantas voluntarias. Igual, eliminación de plantas afectadas, o sea, que ya estén dañadas y también de hospederos que tienen estas plantas. Y destrucción de fruta dañada y que está caída en el suelo, hay que destruirla, hay que enterrarla. Eso le da a los animales. Aquí ya dijimos anteriormente que hay que destruir los restos de la cosecha. Eso significa que hay que recogerlo, hay que quemarlo o hay que incorporarlo dentro del suelo. La incorporación de los residuos y el rastrojo se puede hacer inmediatamente después de terminar la cosecha. Así como se anda haciendo ahí, se va incorporando, entonces ya queda allí incorporado en el suelo. La cuestión es que debería ser lo suficientemente profundo porque a veces ahí quedan también plagas. Es bien complicado, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que estos rastrojos también le dan nutrientes al suelo, entonces debemos de poner en una balanza. Le doy nutrientes al suelo, no se los doy. Sé que van a haber plagas, me conviene, o qué hago si sé que le dejo plagas, entonces qué medidas voy a tomar antes de establecer el cultivo para que esas plagas que ellos estén allí no me afecten mucho. Esa puede ser otra alternativa también, que yo sé perfectamente que al incorporar los rastrojos
ahí puedo estar dejando ciertas plagas. Ahora, ¿qué puedo hacer? Sí, pero necesito rastrojos que me contribuyan al mejoramiento del suelo. Entonces, ¿qué debería de hacer? Prepararme antes del momento de la siembra, debería de hacer muestreo, sabiendo que ahí está esa plaga. Entonces, el muestreo me va a saber decir en qué cantidades y densidades está. Entonces, ya debo tener también un plan para disminuir esas poblaciones, porque difícilmente te las vas a acabar todas. Las vas a disminuir de manera tal que cuando te establezca el cultivo, los daños que le van a causar las plagas van a ser tolerables, van a ser manejables. Y eliminación de malezas. Por ejemplo, Emilia Fosbergi, que es una flor ahí que se encuentra en el campo, que es bien bonita, una rojita, se llama Emilia Fosbergi, pero resulta que hay un problema con esta plantita. Es hospedera de Pseudomonas solanaceae, es decir, una bacteria que ataca todas las solanáceas. Y la sudacuta, esta maleza que tiene este tipo de flor que es bien conocida, ahí llega Memicia tabaci. Entonces, es un problema también. Estas dos malezas no deberían de estar en nuestros cultivos. Por poner un ejemplo, no quede trasmoso. Ahí están tirando un montón de berenjenas. Miren qué profundidad la del hoyo que hay ahí, bastante profundo. No sé si lo están haciendo porque es bastante la que van a tirar o porque lo quieren tapar con suficiente suelo. Pero sí le debo decirle que cuando vayamos a enterrar frutos dañados hay que hacer hoyos bastante profundos. Y como decía anteriormente, hay que eliminar las plantas voluntarias, hay que eliminar plantas afectadas y también sus herederos, hay que destruir toda la fruta dañada. Ahora vamos con la parte ya hablamos de saneamiento, ahora hablemos sobre el manejo del cultivo. En prácticas culturales se recomienda hacer rotación de cultivos, particularmente cuando ya vimos que estamos todos los años estableciendo el mismo y todos los años nos enfrentamos a las mismas plagas y cada vez con mayor incidencia. Entonces nos están diciendo, mira, que es necesario ya que mejor cambies de cultivo un par de años para romper los ciclos de vida de estos animales cuando entran en estivación. Y se rotan, pero con especies cultivos que sean de diferentes familias. Por ejemplo, si tengo cucurbitáceas y ya tengo mucho problema con las plagas de cucurbitáceas, entonces puedo rotar con gramíneas, puedo rotar con solanáceas. Se recomienda también igual establecer abonos verdes y cultivos de cobertura. También dar una fertilización y un riego adecuado. Igualmente se pueden establecer cultivos asociados. Un cultivo asociado bien conocido es el de maíz y frijol. También cultivos trampas. Los cultivos trampas en lo que consiste en el algodón se ocupaba bastante eso. En el algodón antes de iniciar la propia cosecha, en el centro del lugar donde usted va a establecer el cultivo, se establecía una parcelita pequeñita y entonces ahí se acercaban todas las plagas de ese cultivo, principalmente los picudos, y entonces ahí se le aplicaba veneno en esa área pequeña. Esos son los famosos cultivos trampa. Casi no se utilizan ahora porque como ya casi nadie siembra algodón. También barreras físicas. Las barreras físicas no son barreras de plantas, sino que pueden ser de otro tipo de barreras, que pueden ser, por ejemplo, tapar los macrotúneles, por ejemplo, son un ejemplo de barrera física. También pueden haber túneles de plástico que entran dentro del concepto de macrotúnel. Cobertura plástica del suelo, todo lo que lleve plástico ahí no debería de hacerse, pero lo hacen, ¿verdad? Pero no debería hacerse por el tipo de contaminación que ejerce el plástico. Pero pueden haber coberturas plásticas del suelo. Es decir, usted el área que va a cultivar lo tapa con plástico y lo deja ahí todo el verano, toda la época seca, quise decir. Entonces, cuando ya se va a acercar su momento de sembrar, usted levanta ese plástico y allí se han alcanzado temperaturas bastante altas durante los meses más calurosos. Entonces, eso ha obligado a que allí muchos animalitos que estaban, pues murieron, ¿verdad? Tanto benéficos como los que no son benéficos. Entonces, eso no es muy recomendable, principalmente por uso de plástico. También para preparar el suelo, y aquí una pregunta, ¿qué prácticas conoce usted para preparar el suelo? ¿Qué prácticas conoce usted para preparar el suelo? El arado. ¿Otra? Muy bien, otra participación. Fruta de maleza. Ajá, otra participación. Escuchamos otra participación de prácticas de preparación del suelo. Bueno, ¿para qué sirve primero? Bueno,
No, no, aquí no decía nada de eso. Pues bien, cuando preparamos el suelo, lo ideal también sería, y no lo hacemos, y lo deberíamos de hacer, agregar materia orgánica. Sobre todo si sabemos perfectamente que nuestros sistemas, nuestros agroecosistemas son abiertos, no son cerrados. Quiere decir de que sacamos la cosecha y entonces ahí estamos sacando los nutrientes del suelo y ya nos los devolvemos. Entonces, una manera de recompensar eso sería que antes de establecer nuestros cultivos deberíamos de enriquecerlo con incorporación de materia orgánica, incorporación de abonos orgánicos. De esa manera, pues estamos devolviendo al suelo no lo que se produjo ahí, tal vez lo que se produjo de otras partes, pero de alguna manera lo estamos enriqueciendo y eso nos va a ir disminuyendo la dependencia de fertilizantes sintéticos. Aparte de lo que ustedes también dijeron que tiene que ver con la preparación del suelo. Ahora, la rotación de cultivos, como ya lo mencioné anteriormente, debe ser entre distintas familias, pero hay unas limitantes, ¿no? Que a veces, si por ejemplo usted tiene sembrado una hortaliza y va a rotar con maíz, el problema es que el maíz no es rentable, ¿no? Entonces ahí sí pueden haber problemas. Abonos verdes y cultivos de cobertura. Ahí también usted una bananera y ahí ve usted cultivos de cobertura que son abonos que se conocen como abonos verdes. Son pertenecientes a la familia en la que está el frijol. Esos son excelentes porque le proporcionan abono, le proporcionan cobertura, enriquecen el suelo. Así que allí varios abonos verdes. ¿Qué nombre conoce usted de algunos abonos verdes? Le doy una pista que pertenecen a la familia de estos frijoles, es decir, pertenecen a las leguminosas. ¿Cuál podría ser Frijol un ejemplo? Canavalia, ¿Frijol me decía? ¿Cuál me decía? Canavalia. El canavalia, ese es de los más conocidos, exactamente. Ese es un canavalia que estamos viendo ahí, el más conocido. Bien, también fertilización y riego adecuados. Y fertilizamos inadecuadamente, entonces esto nos afecta la susceptibilidad de las plantas a los ataques de plagas y enfermedades. Eso es como nosotros. Si nosotros no estamos bien alimentados, entonces una enfermedad nos afecta más que a alguien que esté bien alimentado. Lo mismo sucede con las plantas. Ahora, el riego. Aquí no debemos de irnos ni al exceso ni a la deficiencia, porque en ambos casos pueden causar efectos negativos. Un riego en exceso nos genera demasiada humedad y nos favorece el desarrollo de hongos. Y obviamente un riego deficiente no es suficiente como para que las plantas se mantengan activas. Cultivos asociados es cuando nosotros podríamos establecer nuestros cultivos no solamente de un tipo, no que una parcela de uno, otro de otro, etcétera, o intercalados. Y de ser posible, introducir en medio de nuestros cultivos diferentes tipos de flores o plantas que sean aromáticas. La ruda, por ejemplo, es extremadamente aromática y esas margaritas que usted ve ahí también son aromáticas. Una de las ventajas que también ofrecen las flores es que llegan las abejas. Y usted sabe, las abejas necesitan también miel para sus panales porque son excelentes polinizadoras. Así que uno podría, a la hora de hacer establecer una parcela, hacerla bien diversificada y meterle flores y plantas aromáticas y eso nos va a disminuir la presencia particularmente, por ejemplo, de insectos masticadores. Me estoy refiriendo al caso de las crisomélidas. Que los crisomélidos nos causan problemas y entonces venimos nosotros, le vamos a echar ahí producto químico. Porque fácilmente se mueren, esos animalitos se mueren fácil, sí, pero recurrimos al producto químico, ¿verdad? Entonces no es conveniente. Aunque también las crisomélidas se van bien fácil con esos insecticidas que se hacen a base de productos orgánicos, ¿no? También se van fácilmente, solo que hay que estar aplicándose muy seguido. Cultivos trampas, ya los mencionamos, en el algodón se dan, se siembran unos días o semanas antes de la siembra verdadera. Por ejemplo, el 5% del área total desde el área total donde se va a cultivar. En 5 manzanas, una pequeña de 5% de 5 manzanas, entonces en medio generalmente ahí se siembra algodón y ahí van a llegar las plagas en esa área pequeña. Entonces llega usted y mete un montón de productos químicos ahí los elimina, de manera tal que cuando usted ya establece su propio cultivo ya ha matado una buena cantidad anteriormente. No sé si esto habrá sido suficientemente funcional en su momento cuando hubo cultivo de algodón,
El sabor tiene años de no establecer cultivos, no sé realmente eso pudo haber sido tan efectivo. Hay que haberlo visto, qué tan efectivo pudo haber sido eso. Técnicas de lambrazo. La mínima es la que más se recomienda. Y ya sabemos que consiste en remover y aflojar la tierra donde vamos a sembrar. Las fechas de siembra también son importantes. Aquí se trata de establecer cultivos cuando las condiciones sean más favorables a ellos que a las plagas. El gran problema de esto es el siguiente, que con el cambio climático ya no tenemos una seguridad cuando es que entra la época lluviosa y cuando es que sale. Antes era bien claro que después del 3 de mayo iniciaba la época lluviosa y se caracterizaba por el aparecimiento de un montón de sonpopos de mayo. Ya se sabía pues que ahí iniciaba la época lluviosa. Ahora es incierto. Ya terminamos la época lluviosa, estamos por iniciar propiamente. Dicen que todavía no hay hasta el 30 de noviembre, dicen que inicia la propia época seca. No sabemos cuándo va a terminar. No sabemos hasta dónde se va a prolongar, si se va a prolongar hasta hasta junio o hasta abril y inicia acabar en mayo. No sabemos porque está trastornado el clima. Entonces, esta de las fechas de siembra ahora es bien objetable porque ya no tenemos bien definido las estaciones, la seca con la lluviosa. Bien, el manejo de sombra, principalmente donde hay finca o en donde hay cacao, que hay bastantes árboles, es bueno hacer podas, porque eso permite la realización de cultivos y menos hongos también. También el control cultural nos incluye manejo del agua, uso de tutores, control de la densidad de siembra, trasplante, uso de mantillo mulch. Estos allá medio lo aplicamos en el cultivo de pepino, se recuerda cuando se cortaron unas hojas y se pusieron en el suelo. Destrucción de residuos y de rastrojos, destrucción de fuentes de infestación. Y aquí está un macrotúnel. Así era el macrotúnel antes allá en el campo. Ahora ya se cambió. Si ven, tiene este cono que tenía antes. Eran unos tubos bastante delgados. ¿Y por qué se construyó uno nuevo? Porque fíjense que de repente, como con esto del trastorno climático, resulta que hace unos varios años ahí en el campo se dieron unos ventarronazos exagerados. Y justamente como parte de esos ventarronazos, esto quedó hecho trizas. Se hizo un remolino quizás acá y esto quedó, no se imagina cómo quedó destrozado. Y a raíz de eso, pues se construyó ese que es más fuerte. No sé si vuelven un ventarronazo, si lo va a destruir, va. Y lo vamos a poner a prueba. Otro físico consiste en la utilización de algún agente abiótico en intensidades que resultan letales para los insectos. Fíjese, agente abiótico, por eso estamos hablando de control físico, agente abiótico. Podemos hablar de la temperatura de un agente abiótico. Es que serían temperaturas elevadas, solarización, temperaturas bajas, uso de luz y corriente eléctrica, sonido. Aquí estoy metiendo el término solarización y también lo metí cuando hablé de cultural. Pero resulta que justamente esta clase pero se llama control físico, mecánico y cultural, porque hay un traslape entre esos tres tipos de controles. Es decir, es bien difícil establecer control físico y no mencionarlo con que es cultural. Entonces, quiere mejor hablar de uno solo, físico, mecánico y cultural, porque como les repito, hay un traslape entre ellos. Bien, ahí están ejemplos de solarización. Son plásticos que se colocan en las áreas en donde se va a sembrar. Aquí, imagínense, aquí esto nos contribuye de diferentes maneras. Aquí la idea es eliminar malezas. Vamos a ver de cerca. La idea aquí es eliminar malezas. Solo están las plantitas allí y alrededor no hay malezas. Este plástico no lo permite. Esto pega, pero en climas fríos. En El Salvador, por ejemplo, en las zonas altas de Chalatenango. Si esto se hace aquí en los marcos, es un fracaso, porque las temperaturas son allí tan altas que el mismo plástico daña a la planta. Suponete que estas sean plantas de chile, digamos, o de tomate, y le haces esto, entonces con las temperaturas a mediodía, con este plástico te van a dañar a la misma plantita. Aquí no en las zonas bajas del país no se recomienda esto. En las zonas altas sí, pero en términos ecológicos en ninguna parte, porque este plástico después se levanta y es
contaminante. Además, estamos usando plástico y de plástico creo que estamos hartos en la tierra, entonces es mejor descartarlo. Pero ahí está, por si lo escuchan decir, esa es una sola radiación, ¿no? También hay cosas ya no usas, por ejemplo, repelentes electrónicos, ultrasonidos, trampas de luz para insectos. En los restaurantes ocupan bastante esto se ocupa, por ejemplo, para los escudos. En los terrenos no, ¿verdad? Pero lo puse para que vean que también son cuestiones físicas. El control mecánico. Este básicamente nos incluye lo más antiguo del mundo, que es recoger lo que está dañado y eliminarlo. Remoción y destrucción de insectos y órganos infectados de las plantas. La exclusión de los insectos y otros animales por medio de barreras y otros dispositivos. Allí anda alguien abriendo un hoyo y tirando lo que no sirve en ese hoyo. Hay que andar limpiando y hay que andar haciendo podas sanitarias. Todo esto forma parte del control mecánico. Podemos resumir en recolecta y exclusión manual, lavado para escamas y áfidos, exclusión de organismos plagas. Por ejemplo, cuando decimos exclusión de organismos plagas, para que no lleguen, no permitimos que ellos lleguen. Por ejemplo, cuando le ponemos bolsas a las guayabas o a otro fruto, para que no la pique la mosca. Cuando ponemos plásticos alrededor de los tallos para que no suban, por ejemplo, los empopos. Cuando construimos micro y macro túneles, cuando hacemos casas mayas, todas esas son barreras que sirven para excluir a los organismos plagas que no logran entrar. Y también acá vamos a incluir las trampas que las vimos en la clase anterior. Pueden ser trampas pegajosas que son amarillas, rosadas, de diferentes colores, azules, verdes. Acuérdense que los insectos ven en diferente longitud de onda a la que nosotros vemos y algunos de ellos son atraídos por una longitud, un color de una longitud de onda y otros por otro color. Y los macrotúneles. Este es un macrotúnel y ya vemos cuáles son las ventajas que esto ofrece. Ahí en el campo hablamos sobre cuáles son las ventajas que ofrecen los macrotúneles. Estos son microtúneles. En Nonualco estos no funcionan porque son demasiado, aunque estos que son bien son bien complicados, porque imagínense que en estos usted pone alambre de amarres y encima le tira esta tela y después le tira tierra. Usted se fija aquí, le tira tierra. Bien, la idea es que cuando usted le quiere dar un manejo a la planta, tiene que levantar esto. Y cuando lo levanta, ahí se meten los insectos. Entonces esto es bien discutible. Eso por una parte, pero por otra parte, ahí en Nunualco, en la zona baja, estamos en la zona baja del país, allí este tipo de macrotúneles genera mucho, mucho más calor que los macrotúneles. Y en esa zona que ya es caliente de por sí, así que ahí están los microtúneles en esa zona tampoco es recomendable. Hay unos que les dicen microtúneles, pero que son casi de la altura de uno. Esos sí son más manejables porque uno puede entrar. Pero igual no los recomendaría yo para la parte baja de Nonualco porque hay mucho calor. En Miramar creo que hicieron uno de esos, un poquito más altos. Y me imagino que ustedes los hicieron, ustedes pueden contar su experiencia. ¿Cómo les fue con los microtúneles de ese tamaño? ¿Trabajaron ustedes en Miramar este ciclo? ¿O no fueron? No han sido ustedes, ¿verdad? Ha sido todo porque creo que trabajó en eso. Y las casas mayas. ¿Alguien habla sobre esto? Bueno, y estas son las casas mayas. Hay invernaderos también, realmente. Y este no es más fácil. Simplemente pones un montón de palos, le tiras una tela encima y sin tanto pereque así las pones. Se ve desordenado todo, pero alguien no se quiere estar haciendo tantas cosas y se pone un montón de palitos ahí, le tira la tela encima y si quiere estar solo levanta y ya. Conveniencia de cada quien. Yo lo veo muy desordenado, pero alguien lo puede hacer así. Bien, vamos a dar otra clase y después vamos a un receso. La otra clase creo que va a ser corta. Y a ver cuál escogemos. Esta vamos a escoger porque es bien corta. Y vamos a un receso. Ya vamos a terminar. Bien. Ahora hablaré sobre el autosida. Fíjense bien, existe el término homicida, suicida, pero también el autosida. Homicida cuando un individuo mata a otro. Suicida cuando el mismo individuo se elimina. Pero en el autosida nos estamos refiriendo a la desaparición de una especie.
Así que vamos a hablar sobre el control autosida. Para ello, vamos a hablar de la técnica que se utiliza en ese control, y es la técnica del insecto estéril, que es más que usar la irradiación para esterilizar a insectos machos, obviamente de especies que son plagas, pero se llama técnica del insecto estéril. Vamos a esterilizar machos y se van a esterilizar por medio de irradiaciones. Entonces, la idea es que el insecto esterilizado se aparee con la hembra, pero que no la fecunde, obviamente. Y entonces la hembra ya no va a poder poner huevos que descendencia. Y así poco a poco se va eliminando la especie. ¿Se comprendió esto? Lo vuelvo a explicar. De una manera más sencilla, Sí, esto que licenciado. se comprendió. Perfecto. Ahora, ¿cuándo ocupamos esta técnica? O mejor dicho, ¿cuándo es efectiva? Solamente la gran desventaja de esta técnica, que solamente es efectiva en algunas pocas especies. Por ejemplo, en Coclumium miniborax, que es el gusano barrenador del ganado, y en moscas de la fruta. ¿Y por qué solo en ellas? Y en otras poquitas más. ¿Por qué? Porque en esta especie existe una particularidad, que la hembra nada más se aparea con un solo macho en su vida. Entonces, en pocas palabras, si una hembra se aparea con un macho, ya no se vuelve a aparear con otro. Ya estuvo, hasta ahí llegó. Entonces, si esa hembra se aparea con un macho estéril, esa hembra, aunque llegue un macho fértil, ella ya no se va a fertilizar. Como ella no sabe ni cuál es fértil, pues, ya no va a tener la oportunidad de, es decir, los huevos que ponga no van a servir, no van a funcionar. Y entonces, si todas las hembras llegaran a cruzarse con machos estériles, entonces ya no habría descendencia y esa especie desaparece. Por eso se llama control autosida. Y ha sido aplicado exitosamente en el caso de Coclumia omnivorox, que es el gusano depredador del ganado. En El Salvador se aplicó eh, y eso implica un gasto enorme. Pero era un problema grave que tenían los ganaderos de Centroamérica, pero más grave lo tenían los de Texas. Así es que les voy a contar un ratito la historia. Estos ganaderos de Texas tenían serios problemas con esta plaga y entonces ellos aplicaron ese método y les resultó efectivo. Esterilizaron los machos, los liberaron, los machos se cruzaron con las hembras y entonces fue disminuyendo la población. Excelente. Pero al poco tiempo ya nuevamente tenían problemas y determinaron que se originaba de sus vecinos de abajo, de los mexicanos. Entonces hablaron con el gobierno de México, llegaron a un convenio y el programa se extendió hasta México. Entonces, durante un buen tiempo, ni México ni Texas tuvieron problemas. Pero los centroamericanos llegaron por ahí y empezaron a causarles problemas. Entonces tuvieron que extender el programa hasta Panamá. Se llamó un programa de erradicación del gusano barrenador del ganado. Y eso es carísimo. Se necesita montar laboratorios, contratar técnicos especializados, avionetas y abarcar extensas áreas. Es carísimo, pero al final se logró el objetivo. No se reporta en toda esta zona ya más daños por gusano barrenador. Si usted tiene ganado, su amigo tiene ganado, su vecino tiene ganado, y usted sabe de que allí hay ganado que tiene problemas, que lo están dañando algunas larvas, ese no ha de ser el gusano barrenador.
ha de ser otro, probablemente dermatomia, porque hay varios, pero lo que concierne a coclomía ya no se reporta, porque a veces lo confundimos, ¿va? Creemos que porque está una larva en una red ya dijimos, este es el barrenador coclomía, no, ha de ser otro. En todo caso, no estoy seguro, que hay monitoreos constantes para determinar la presencia de ese insecto. No sé si existirá en El Salvador eso, pero si usted tiene dudas, podría enviarme unas muestras para verlas, para ver si se trata de eso. Que lo más seguro es que no, han de ser otras. Hay un montón de barrenadores en ganado, pero la más peligrosa era esta, Coclomia omnivorox. Bien, ¿cómo se hace todo esto? Para poder esterilizarlo, se escogen ya sea adultos o pupas y ¿cómo se llama? Se esterilizan. Y entonces después se liberan los machos. Pero se liberan, hay una cuestión que no lo había dicho, que las pupas de los machos se diferencian de las hembras. Entonces se liberan estas pupas, pero en grandes cantidades inmensas, para que sean competitivos. Porque si solo liberaran unos cuantos machos estériles, no van a ser competitivos, es decir, no van a tener la oportunidad de llegar a una hembra. Y se necesita que sean miles para que, imagínense que haya en un lugar 3.000 silvestres y usted libera 100.000 estériles. Obviamente esos 3.000 silvestres va a ser difícil que uno de ellos llegue a la hembra, lo más seguro que va a llegar uno de los estériles. Entonces, cuando el macho estéril se une a la hembra silvestre, entonces los huevos no eclosionan, no sirven. ¿Y por qué no sirven? Porque hay daño genético en los espermas del macho. Por ejemplo, es los cromosomas normales en el macho, y estos ya son los daños que han habido. Han habido translocaciones. Se recuerda que hablamos en genética, las translocaciones. Entonces aquí se dan translocaciones a nivel de cromosomas, entonces estos huevos ya no sirven. ¿Cuáles son las ventajas? No hay impacto sobre la biodiversidad, no daña el medio ambiente, ya no se usan muchos agroquímicos, eso permite que sobrevivan muchos enemigos naturales y es específica para un tipo de especie. Ventaja, es carísimo y para poder llevarla a cabo se necesita de grandes regiones, no de un parte pequeña, sino que debe ser extenso el lugar en el que se debe trabajar para definitivamente no tener problemas de esto. Mire, de Estados Unidos se ha extendido hasta Panamá, en la región en la que se trabajó con esto. ¿Cuáles son las etapas? Bueno, se colectan los huevecillos, se incuban, se les da a comer a esos huevecillos cuando eclosionan. Aquí se está preparando el alimento, se están dando huevecillos, se están desarrollando las larvas. Por ejemplo, aquí se tienen larva 1, larva 2, larva 3, y se les debe comer todos los días, bien alimentados, hotel 5 estrellas. Aquí están en los laboratorios. Después se separan las larvas, se lavan, se prepara un sustrato donde van a pupar, como quien dice, camas especiales para donde van a pupar, aquí están pupando, y este es un cuarto oscuro donde se está llevando a cabo la pupación y se están desarrollando las pupas. Luego las pupas de machos, porque se pueden diferenciar, apartan las de los machos de las de hembras. Obviamente las de las hembras se eliminan, solamente se ocupan las de machos, pues se pueden diferenciar. Entonces se someten a rayos X y rayos gamma. Y luego se pintan y se ensalchichan. Así se le dice porque se meten en unas bolsas plásticas y se empacan, ponen los datos, todos los datos que es necesario ponerle. Y se liberan las pupas en grandes cantidades. Se abren las bolsas plásticas o salchichones que están ahí y se liberan las pupas. Ya van marcadas y van esterilizadas y son de macho y son miles. Y entonces la idea es que una vez se convierten en adultas, las pupas comienzan a buscar a la hembra. Y como van a ser miles de esterilizados con unos cuantos silvestres, entonces le van a dar el mandado a los silvestres y la hembra se va a parear con estéril. Con el tiempo, esto lleva varios años, con el tiempo ya
hay pocas hembras y ya no pone, los huevos no sirven y va disminuyendo la especie. Y por eso se llama control autocida. Bien, entonces un pequeño receso de unos 20 minutos y regresamos después. Estamos entonces con permiso ya unos 20 minutos y regresamos.